Pérez García, del Movimiento Ciudadano Larouchista, también investigadora del Centro de Estudios de Economía Física. En este panel, el tema que ella va a tratar es NAGUAPA, Alianza Norteamericana de Agua y Energía. Démosle la bienvenida, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por su paciencia. Lo primero con lo que me gustaría comenzar es con un mensaje que manda una aliada de México, una amiga integrante también de nuestro movimiento internacional, Keisha Rogers. Entonces, yo creo que esto va a ser muy importante para que ustedes tengan una mejor comprensión de lo que yo voy a presentar, que es básicamente la pelea política que hemos dado por estas grandes obras de infraestructura como el Plan Hidráulico del Noroeste, que ya nos explicó el ingeniero Frías. Voy a ampliar un poco esta visión de las nuevas plataformas de desarrollo con lo que sería la continuación hacia un puente mundial de desarrollo con la Alianza Norteamericana de Agua y Energía, que es lo que significan las siglas NAGUAPA, que son muy raras, ¿no? Entonces, bueno, antes de continuar, me gustaría comenzar con este mensaje. Me llamo Keisha Rogers y les envío un saludo desde el estado de Texas. Por 10 años he colaborado con el economista y estadista Lino LaRouche. Actualmente contiendo por el Partido Demócrata en la segunda vuelta electoral en el estado de Texas al Senado de los Estados Unidos y estoy muy contenta de que me haya pedido hablar ante esta conferencia tan importante sobre las plataformas de infraestructura hacia un nuevo paradigma económico y cultural. Creo que ahora que estamos viendo la crisis que enfrenta la humanidad, la amenaza de devastación del planeta por una guerra termonuclear, la destrucción de estados nacionales soberanos y de una presidencia en Estados Unidos que está gobernada por una continua política imperial de globalización, de destrucción del compromiso con los objetivos comunes de la humanidad. Es esta conferencia y lo que ella representa, lo que va a representar una nueva orientación hacia la humanidad y una nueva orientación en las relaciones entre Estados Unidos y México. Ahora que enfrentamos en el estado de Texas y por toda la zona occidental del Mississippi en adelante, el peor colapso de desintegración económica, la peor crisis del agua y sequía que se haya visto ya en mucho tiempo, es muy importante que ustedes estén celebrando esta conferencia porque es el desarrollo de los proyectos necesarios lo que puede producir una nueva orientación en el compromiso científico que le haga frente a estas crisis terribles y cada vez mayores. En el transcurso de mi campaña, mi compromiso ha sido revivir y restablecer dentro del Partido Demócrata en Texas el legado de compromiso con los grandes proyectos y grandes desarrollos con una misión en mente, como lo entendieron el presidente Kennedy y el presidente Franklin Roosevelt. Como hemos visto, las políticas cada vez más degeneradas provenientes del gobierno de Bush y continuadas actualmente por el gobierno actual del presidente Obama, las políticas de rescate constantes de las instituciones financieras de Wall Street, sus políticas de rescates internos constantes, su apego a las políticas de derivados de la globalización, el libre comercio, las políticas de State Gun, están destruyendo nuestros estados nacionales,
Tenemos que ponerle fin a estas políticas destructivas ahora. Tenemos que empezar, como yo le he estado exigiendo en Estados Unidos, el restablecimiento de la reorganización bancaria original, la Glass-Steagall de Franklin Roosevelt. Al proponer la reorganización bancaria Glass-Steagall en Estados Unidos y facilitar, como resultado del restablecimiento de esta política, una orientación hacia el desarrollo de un deseado sistema crediticio hamiltoniano, el cual fue la política delineada en nuestra Constitución Federal y en el desarrollo de nuestra República, Estados Unidos, podremos realmente retomar de nuevo el compromiso con el desarrollo de los estados nacionales soberanos, lo que nos permitiría abrazar de nuevo el concepto de la política del buen vecino, como lo pretendió el presidente Franklin Roosevelt. Ahora bien, lo que estamos viendo ahora, producto de las políticas del gobierno actual del presidente Barack Obama en los Estados Unidos, es que la actual política es continuar hambriando a la población, a no hacerle frente a la sequía y la crisis del agua que está devastando todo el suroccidente de Estados Unidos, llegando hasta México. Obama ha dicho que para nosotros es más importante rescatar a Wall Street y continuar con las malas políticas desquiciadas de fracturación hidráulica o fracking, que está agotando las ya escasas reservas de agua. Lo que estamos haciendo nosotros para combatir esto en los Estados Unidos es continuar en mi campaña con el compromiso hacia el desarrollo de la Alianza Hidráulica y Energética de América del Norte, NAWAPA. Ahora en colaboración con mi colega en California, quien está contendiendo en San Francisco, California, Michael Steger, para organizar un compromiso para el desarrollo de Estados Unidos con la necesaria cooperación con México. El desarrollo de la NAWAPA, en un momento en que los estados de Texas y California están devastados por la sequía, es absolutamente crítico. Estamos viendo ahora en el estado de Texas, para darles un ejemplo, que los niveles en nuestra ganadería son menores a los de 1951 debido a las pérdidas. Estamos perdiendo cientos de miles de cabezas de ganado. Seguimos viendo que los alimentos continúan yéndose a llenar los tanques de gasolina como biocombustibles, una política absolutamente desquiciada, política que no es más que el compromiso del Imperio Británico de genocidio, el cual no es más que el ambientalismo verde que se tiene que parar de inmediato. En una economía de fusión, mejorada con el minado del helio 3, y necesitamos comprometernos a hacerlo a través de los avances en la industrialización de la Luna, que nos permitiría hacerle frente a las dificultades que ahora enfrenta tanto su nación como nuestra nación aquí en Estados Unidos, y cooperar para resolver estos problemas. Así que cuando escuchen las presentaciones que se harán hoy sobre el desarrollo de los grandes proyectos, como el programa del NAWAPA, que de hecho defendió y apoyó Robert Kennedy, quien, al igual que el presidente John F. Kennedy, tenía una cierta visión, un cierto entendimiento de que no se debe desperdiciar o quedar sin usar ni una sola gota de agua. Y ahora, al comprometernos a llevar a cabo esta visión, tal como lo definió el presidente John F. Kennedy, creo que podemos ver el gran potencial que representa el NAWAPA
de transferir agua de Alaska y Canadá, llevarla hacia el interior de los Estados Unidos y conectarla con programas en México como el Plino y Pligón, sobre los cuales se escucharán más hoy. Y si hacemos nuestro trabajo aquí en Estados Unidos, a lo cual estamos totalmente comprometidos, de acabar con la política genocida del ambientalismo verde, acabar con la política de fracturación hidráulica, de biocombustibles, y producimos los mayores avances en el desarrollo científico para la cooperación entre nuestras dos naciones, Estados Unidos y México, junto con otras naciones unidas en cooperación internacional para el desarrollo de la humanidad. Creo que vamos a estar en el camino correcto hacia el progreso de la humanidad. El camino correcto hacia crear un nuevo cambio paradigmático que haga realidad lo que era la intención original de nuestra gran república. Yo les agradezco mucho que me hayan permitido hablar ante su conferencia y me gustaría mucho que trabajáramos juntos. Gracias. Pues sí, yo en esta misma línea de orientación les quiero dar un panorama histórico de lo que ha sido nuestro trabajo en esta pelea que tiene histórica, esta pelea de décadas, y que realmente nosotros somos detentores, digamos, de una estafeta de gente que peleó por las generaciones actuales, por las generaciones pasadas en el momento en el que les tocó. Yo quisiera empezar con una frase de John F. Kennedy. A él le tocó en su periodo de gobierno en los Estados Unidos inaugurar muchísimas obras hidráulicas para el desarrollo de su nación, una nación que la única manera como libró la Gran Depresión de 1929 fue a través de, fue tomar esta visión creativa, voluntaria, digamos que transferida a las fuerzas productivas, y que bueno, eso se expresó en las grandes obras de infraestructura, en aumentar su capacidad energética, en aumentar también su capacidad de transferencia de aguas, y en ese sentido a él le tocó inaugurar los proyectos que Roosevelt hizo, que a Roosevelt le tomó como iniciativa, y también a su vez él inauguró las obras iniciales que pueden ahora gozar los norteamericanos, que en los 90 fueron inauguradas. Dice lo siguiente: cada miembro del Congreso, cada miembro de la rama del Ejecutivo, desde la presidencia en el campo de los recursos nacionales, tiene que planear durante su periodo de administración para la siguiente generación, porque ningún proyecto que planeemos hoy se beneficiará. ¿Se escucha? ¿No? Hola, hola. ¿Audio? Hola, hola. Bueno. Me paso para acá porque corre mi tiempo y viene la guillotina. Entonces, bueno, termino de leer la frase y luego continuamos. Cada miembro del Congreso, cada miembro de la rama del Ejecutivo, desde la presidencia, en el campo de los recursos nacionales, tiene que planear durante su periodo de administración para la siguiente generación, porque ningún proyecto que planeemos hoy nos beneficiará a nosotros. Cualquier cosa que empecemos hoy es para aquellos que vienen atrás de nosotros. Y justo como aquellos que iniciaron algo hace años para hacerlo posible aquí para nosotros, espero que cumplamos nuestra responsabilidad para las generaciones que nos sucederán. Entonces, en este contexto,
lo que ocurría en Estados Unidos y también era algo que se estaba transmitiendo en México en ese contexto de las grandes obras de infraestructura como la Alianza Norteamericana de Agua y Energía que voy a presentar a continuación. También de ese tipo de conceptos nace el Plan Hidráulico del Noroeste. Ingenieros mexicanos estaban en una visión de las grandes obras. Esto para los 1975 se inscribe en México en lo que se le denomina el Plan Nacional Hidráulico, en donde bueno, estaban consideradas obras como el Plino, por supuesto, el Plan Hidráulico del Golfo Norte, también estaban consideradas obras para Tabasco, el Complejo Agrícola Industrial de Chontalpa, y todo esto era para cumplir una premisa, digamos, muy fundamental, muy básica, ¿no? Que era que si en el sur tenemos exceso de escurrimientos, que es el caso particular de nuestro país, y tenemos inundaciones año tras año, entonces en el norte, donde hay muchísima tierra, potencial para la agricultura, seca, sedienta de agua, pues entonces podemos hacer estas transferencias para pues ayudar un poco a esto que explicaban mis compañeros en las anteriores presentaciones, que decían justamente que cómo es que adelantamos el futuro, cómo es que traemos al futuro en un proceso que a la naturaleza probablemente le lleve millones de años. Nosotros podemos y tenemos la capacidad de reverdecer desiertos. Entonces eso era algo que se estaba planteando aquí en México en 1975, y esta historia es algo que les quiero relatar no para añorar el pasado, sino realmente para entender la naturaleza de lo que estamos haciendo, para poder compartirles pues una visión de futuro, a pesar de todas las cosas que ahorita estamos atravesando. De hecho, no sé si ya esté el micrófono. Ya. Ok. Gracias. En el caso del Plino, ¿puedes pasar la siguiente? Se hicieron obras aisladas. Una de ellas es la presa Adolfo López Mateos en Sinaloa en 1975. La siguiente importante bajo el gobierno de José López Portillo fue el canal Fuerte Mayo en Sonora, Sinaloa en el 82, inaugurada, y finalmente la presa Aguamilpa en 1993. Sin embargo, a pesar de la importancia de estas obras, no funcionan como un sistema, son proyectos aislados que tienen funciones específicas y que también por esa obstrucción de continuidad para este desarrollo, pues simplemente incluso su capacidad de infraestructura, su potencial en infraestructura ha ido disminuyendo. Ahorita en el caso, por ejemplo, del Valle del Yaqui, tenemos 15 años en donde los cultivos agrícolas que completaban todo el ciclo de cosechas, primavera-verano, otoño-invierno, el ciclo primavera-verano simplemente se canceló. Entonces ahora está produciendo a la mitad de su rendimiento como consecuencia de que estos proyectos no se integraron nunca. Ahora, había toda esta visión, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué ocurrió? Por ahí de principios de los 80s, bueno, de hecho finales de los 70s, entró el Evangelio según von Hayek a México, entró todas estas políticas liberales, donde básicamente la razón era achicar el Estado, decir que había una contradicción entre pues los empresarios, que siempre todo lo hacen bien, que son perfectos, que ellos sí saben de economía, y pues las políticas del Estado. Entonces hubo una ruptura total.
y como consecuencia, bueno, pues todas estas políticas de libre comercio, lo que México logró para 1981, que fue lograr casi la autosuficiencia alimentaria, 80% en granos básicos, etcétera, todo eso se fue perdiendo, se fue colapsando. Y para el 2013, 2012, si puedes pasar la siguiente, no solamente enfrentamos un déficit en producción de alimentos, sino también un escenario de sequías que inició a partir del 2011, ya de una manera como muchísimo más fuerte, sequías que afectaron la producción sobre todo en el norte del país. Esta es una nota de 2012, es un periodo largo que podría haberse resuelto con sistemas de riego continuo en toda esta parte regional, que afectó no solamente producción de alimentos, ganadería, fuentes de empleo, etcétera. Nosotros fuimos invitados hace un año, a mayo del año pasado, a la Confederación Nacional, una reunión de la Confederación Nacional de Gobernadores, en donde se nos explicó que, bueno, estaban haciendo todo un recuento de los daños, pero también estaban hablando de la situación de realidad que tenemos, que es que de los 1980, en que teníamos una disponibilidad per cápita de agua de 18,000 metros cúbicos, pues solamente quedan disminuidos a 3,500 metros cúbicos en la actualidad. Entonces ese es más o menos el panorama, lo que explicaba Kisha. Si quieres pasar a la siguiente diapositiva, es que esto también se agrava porque hay una política de utilizar comida para producir biocombustibles. Es una política que firmó Barack Obama en el 2005 para que de entonces a la fecha en Estados Unidos, que es uno de los principales productores del maíz, ahorita están destinando 45% de su producción a pues llenar con etanol, hacer del maíz etanol, ¿no? Entonces esto es algo que las naciones, digamos, que tienen más cordura, más sentido común, pues han condenado. Puedes pasar al siguiente. Bueno, este es un poco siguiendo el escenario, los alimentos que se encarecen por la especulación financiera, que también están en la bolsa de Chicago, encarecidos por la escasez, los biocombustibles, etcétera. La siguiente. Este es un recuadro de la dependencia alimentaria en México, en granos básicos. Estamos importando, decía bien el ingeniero Frías, alrededor de 14,000, 15,000 millones de dólares. Nada más para que se den una idea, el plan hidráulico del noroeste tiene un costo aproximado de 15,000 millones de dólares diferidos a 10 años. Esto es lo que México gasta en un año en importación de alimentos. La siguiente. El asunto de las sequías es que no respetan fronteras, allí el paso, no está ahí la patrol border viendo que no pase la sequía de un lado a otro, sino que es un problema regional. En este momento California tiene un escenario de sequía bastante prolongado. Es una cuestión grave porque California es uno de los principales productores a nivel nacional de Estados Unidos y también de las regiones en las que importamos alimentos, países como México. Y pues no, este es el informe de febrero de este año. Entonces, como verán, la sequía se presenta en la mayor parte del territorio de Estados Unidos, una parte de México, y el pronóstico de uno de nuestros amigos investigadores, el doctor Buendía, es que pues vamos a entrar en esa fase muy pronto. Ahora, lo que nosotros estamos proponiendo con la Alianza Norteamericana de Agua y Energía es hacer una transferencia de cuencas del río Yukon
el río Mackenzie, que están localizados entre Alaska y Canadá. Allí están los escurrimientos, estamos hablando de un 20% de los escurrimientos del Polo Norte, y solamente utilizar una fracción para poder hacer una transferencia de aguas a la cuenca del río Colorado y del río Bravo, que se conoce en Estados Unidos como Río Grande. No tengo mucho tiempo, no voy a explicar los detalles, yo les puedo pasar la información si gustan, pero ese es básicamente el planteamiento. Si quieres pasar a la siguiente. Con eso a México le estarían llegando 25,000 millones de metros cúbicos, más o menos en un caudal anual promedio, obviamente, de 790 metros cúbicos sobre segundo. Nada más para que se den una idea, estamos hablando de rehidratar 6 veces el nivel de extracción anual que tenemos ahorita de la cuenca del río Bravo, y estaríamos aumentando la producción en más de 2 millones de hectáreas. La producción actual es de 1.950.000 hectáreas, etcétera, y con el Nahuapa estaríamos aumentando, aportando 2.165.000, etcétera, de hectáreas. La siguiente, por favor. Ahora, de lo que estamos hablando es de proyectos biosféricos. Este es el nivel de precipitación que tenemos. En México no tenemos mucha agua en realidad. Si nos comparamos con países como Colombia, como Brasil o los propios Estados Unidos, en el norte tenemos 395,000 millones de metros cúbicos anuales. Pero esa es la parte del sur de los Estados Unidos, y en el caso del norte de México 33,000 millones de metros cúbicos. En el sureste es donde tenemos un potencial de 316,000 millones de metros cúbicos, más o menos, para que se den una proporción, estamos hablando de una proporción de entre 1 a 10, y en el caso de Estados Unidos tienen muchísima agua en el norte, en una proporción entre el sur y el norte de 1 a 40. Ahora, lo que estamos planteando como parte de este despliegue de intervenciones que estamos haciendo, políticas y demás, también ha sido una tarea de investigación muy profunda sobre el impacto que vamos a tener en general en el medio ambiente. Sí vamos a alterar el medio ambiente, vamos a aumentar la biomasa, porque lo que tenemos es una discrepancia entre el norte. Por ejemplo, tenemos en la anterior diapositiva muchísima agua en el norte de Estados Unidos, en la parte del oeste de los Estados Unidos, pero si pasas a la siguiente diapositiva, tenemos muy poca actividad fotosintética, porque son zonas muy frías, incluso tundrosas, más hacia el norte. Entonces, toda la parte roja que ven es donde hay disminución de actividad fotosintética, mientras que las partes más púrpuras, más azulosas, son las que tienen mayor actividad fotosintética. Entonces, esto, bueno, tiene que ver con una condición de vientos, de zonas montañosas en el norte de los Estados Unidos. Entonces, de lo que se trata con estas obras de infraestructura es de generar más productividad en el agua. ¿Cómo es que uno hace más productiva el agua? ¿Cómo es que podemos hacer que el agua participe en el medio, que estas gotas de agua dulce que se van al mar, en lugar de que se desperdicien salinizándose, puedan entrar al ciclo de la biosfera, participar en ella, participar en sus raíces, en las hojas, en los cultivos? Y los cálculos que se hacen es que casi 3 veces, bajo un sistema como el Nahuapa, lo que lograríamos es que antes de que regrese al mar, tendríamos 3 veces circulación interna dentro de la biosfera para cambiar patrones de clima, para disminuir la temperatura, para aumentar la biomasa, para aumentar la actividad fotosintética,
para los alimentos y para el bien de la propia naturaleza. Siguiente. Bueno, esto es el Plan Hidráulico del Noroeste. Es un proyecto que se aprobó aquí en la Cámara de Diputados para los estudios de factibilidad. En 2008 se aprobó un presupuesto de alrededor de 72 millones de pesos para iniciar los estudios. Se entregaron a Conagua, quien era la comisionada. A partir de ahí, digamos que no es que se haya ganado una parte de la batalla, sino que allí empezó. Inmediatamente entró toda esta agenda ecologista para, pues, de antemano hacer toda una política de acuerdos con la Comisión Nacional del Agua para que todas esas zonas con potencial de transferencia de cuencas fueran decretadas como reservas de agua que no se podía tocar. Lo que cambió en México fue de una política hidráulica a una política hídrica para decir que el agua no se podía mover de su lugar y que los ecosistemas tenían más derecho al agua que el ser humano. Siguiente. Bueno, este es un video con el que me gustaría concluir, ya se me acabó el tiempo, pero que les va a dar una idea de lo que el movimiento laruchista ha hecho en México, toda una pelea histórica que también incluye a colegas que han estado de cerca en Sonora peleando por esto. Se formó un comité pro-plino en Sonora. Ellos ahorita están en toda esta pelea por lo del novillo, porque el dilema que les ha puesto el gobierno es si quieren agua para beber, agua para bañarse, que es lo que se le dice a la gente de Hermosillo, o quieres agua para comer, que es lo que se le dice a los productores yaquis, ¿no? Entonces, yo los dejo con el video. Miembros de organizaciones campesinas y empresariales que integran el Comité Pro-Plino Siglo XXI pidieron a senadores del PRI Sonora y del PRD que exijan al gobierno federal la aplicación de 72 millones de pesos para el proyecto hidráulico del Noroeste ante el riesgo de que los desvíe hacia otros programas. Estamos preocupados porque sabemos que si estos artificios que está usando la Comisión Nacional del Agua se consuman, se estaría poniendo en peligro la realización de este importante proyecto, hoy, como lo estamos señalando, más vigente que nunca. El impacto que esto tendría sería amenazar de muerte por inanición con algunas cerca de 14 millones de mexicanos. Integrantes del Comité Pro-Plino están en espera de que se concrete una reunión con los diputados y senadores para ver de qué manera se están aplicando recursos por el orden de 72 millones de pesos, recursos autorizados para la realización de estudios técnicos del Plan Hidráulico del Noroeste. Así lo señaló Jaime Ibis Campoy. Entonces, simplemente para darle, como Comité Pro-Plino, darle seguimiento a eso y seguirlo, obviamente, apoyando. Por un lado, el presidente del Comité Pro-Plino señaló que la construcción del Plan Hidráulico del Noroeste es una prioridad no solamente para el noroeste del país, sino para todo México, pero señala que para que lleguen los recursos se requiere la voluntad del presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. No se requiere más que voluntad.
Senadores por Sonora exigieron al gobierno federal que defina el uso que se le dará a los 30 millones de pesos presupuestados para el plan hidráulico del noroeste, porque al no etiquetarse el recurso, se corre el riesgo de que se suspenda su aplicación en el presente año. El senador por el PRI Sonora, Alfonso Elías Serrano, señaló que aun cuando los recursos fueron aprobados para dicho proyecto, no hay una propuesta del gobierno federal de la forma en que se gastará el dinero. Requerimos es que ya a este tema le entre el presidente de la República, que le entre las autoridades del ramo agropecuario, de la Samaná, de Hacienda, la Secretaría de Gobernación. Estamos en mayo y todavía no tenemos una propuesta de cómo se va a gastar ese dinero, quién va a revisar el estudio, dónde lo van a hacer, qué alcances va a tener el estudio. Entonces ya se está pasando el tiempo. Esto interesaríamos el desarrollo del Estado por los próximos 30 o 50 años y además estaríamos resolviendo un problema alimenticio para el país. Recordó que el plan hidráulico del noroeste contempla abrir más de 700.000 hectáreas nuevas de cultivo de riego entre Nayarit, Sinaloa y Sonora, lo que permitiría a los estados aumentar su producción. Estamos metidos en el proyecto hidráulico del noroeste que es el Pino. Es una obra concebida por mentes muy visionarias en los años 1960. No se ha llevado a cabo por cuestiones políticas o por cuestiones de falta de visión a largo plazo. Cuando en el Valle de Iñaki no tuvimos agua ni para sembrar una hectárea, fue cuando dijimos ya basta de quedarnos a la expectativa y no hacer algo que realmente beneficie a la comunidad, que beneficie a los mexicanos. Y fue cuando empezamos a mover a la población, a los organismos empresariales, a los organismos sociales, a los jóvenes, a las amas de casa, a la ciudadanía en general, a que hiciéramos la gran labor que se requería de llevar a cabo la realización de las obras del plan hidráulico noroeste. Y como esto no somos un grupo de personas que vamos a pedir, sino que queremos implementar políticas de gobierno, por primera vez esto es realista. Los ciudadanos, como es su obligación, presentan una política de gobierno para resolver un problema, y creo que en la medida en que lo entiendan los responsables de manejar la política agropecuaria, la política alimenticia y la política en general del país, en esa medida el plan hidráulico del noroeste pudiéramos haberlo terminado en unos 10 años. En relación a la crisis de alimentos, ¿usted no tiene cargo de conciencia de estar bloqueando el plan hidráulico del noroeste, que le daría alimentos a más de 8 millones de mexicanos y que el señor subsecretario Soto Priante, de hecho, se ha pronunciado enérgicamente en contra del plan hidráulico del noroeste, que abriría más de 800.000 hectáreas nuevas al cultivo? ¿No sienten ustedes cargo de conciencia de condenar a la hambruna a más de 8 millones de mexicanos? Esto está llegando a una conclusión inexacta.
vamos a iniciar esta conferencia. Primero tendremos un mensaje en video del economista Lyndon LaRouche. Luego mis colegas Jonás Velasco y Blanca Estela Pérez, miembros del Movimiento Ciudadano Larouchista también, darán una presentación. También contaremos con la participación del ingeniero Manuel Frías, fundador de México Tercer Milenio, y les agradecemos su presencia a ellos en este podio. Pues aquí estamos. Gracias. Lo que yo voy a presentar, que es básicamente la pelea política que hemos dado por estas grandes obras de infraestructura como el plan hidráulico del noroeste, que ya nos explicó el ingeniero Frías. Voy a ampliar un poco esta visión de las nuevas plataformas de desarrollo con lo que sería la continuación hacia un puente mundial de desarrollo con la Alianza Norteamericana de Agua y Energía, que es lo que significan las siglas NAWAPA, que son muy raras, ¿no? Entonces, bueno, antes de continuar, me gustaría comenzar con este mensaje. Me llamo Keisha Rogers, les envío un saludo. Ha sido revivir y restablecer dentro del Partido Demócrata en Texas el legado de compromiso con los grandes proyectos y grandes desarrollos con una misión en mente, como lo entendieron el presidente Kennedy y el presidente Franklin Roosevelt. Como hemos visto, las políticas cada vez más degeneradas provenientes del gobierno de Bush y continuadas actualmente por el gobierno actual del presidente Obama, las políticas de rescate constantes de las instituciones financieras de Wall Street, sus políticas de rescates internos constantes, su apego a las políticas de derivados de la globalización, el libre comercio, las políticas de TECAN están destruyendo nuestros estados nacionales con los objetivos comunes de la humanidad. Es esta conferencia y lo que ella representa lo que va a representar una nueva orientación hacia la humanidad y una nueva orientación en las relaciones entre Estados Unidos y México. Ahora que enfrentamos en el estado de Texas y por toda la zona occidental del Mississippi en adelante, el peor colapso de desintegración económica, la peor crisis del agua y sequía que se haya visto ya en mucho tiempo, es muy importante que ustedes estén celebrando esta conferencia porque es el desarrollo de los proyectos necesarios lo que puede producir una nueva orientación en el compromiso científico que le haga frente a estas crisis terribles y cada vez mayores. En el transcurso de mi campaña, mi compromiso... A continuación, sigue mi compañera Blanca Estela Pérez García, del Movimiento Ciudadano Larouchista, también investigadora del Centro de Estudios de Economía Física. En este panel, el tema que ella va a tratar es NAWAPA, Alianza Norteamericana de Agua y Energía. Démosle la bienvenida, por favor.
tal? Buenas tardes a todos. Gracias por su paciencia. Lo primero con lo que me gustaría comenzar es con un mensaje que manda una aliada de México, una amiga integrante también de nuestro movimiento internacional, Isha Rogers. Entonces, yo creo que esto va a ser muy importante para que ustedes tengan una mejor comprensión Desde el estado de Texas. Por 10 años he colaborado con el economista y estadista Lino Larouche. Actualmente contiendo con el Partido Demócrata en la segunda vuelta electoral en el estado de Texas al Senado de los Estados Unidos y estoy muy contenta de que me haya pedido hablar ante esta conferencia tan importante sobre las plataformas de infraestructura hacia un nuevo paradigma económico y cultural. Creo que ahora que estamos viendo la crisis que enfrenta la humanidad, la amenaza de devastación del planeta por una guerra termonuclear, la destrucción de estados nacionales soberanos y de una presidencia en Estados Unidos que está gobernada por una continua política imperial de globalización, de destrucción del compromiso